Hola a todos, aquí estamos con Enrique Gómez. Enrique Gómez es un político en este momento líder de Salvación Nacional. Fue nieto de Laureano Gómez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, pero además de su familia ha tenido un gran recorrido profesional. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, trabajó en la Cámara de Comercio de Bogotá, fue profesor, ahorita me estaba contando que durante 8 años en el CESA. ¿Y cómo está, Enrique? ¿Qué tal todo? Bien, quiero precisar, fui secretario de Tribunales de Arbitramiento Claro. en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, director también del Centro de Arbitraje de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y abogado litigante. 35 años, eso es lo que realmente yo he sido político, 3 añitos apenas. ¿Y cómo funciona ese punto de inflexión donde uno decide, digamos, tomar no solo el legado de la familia, sino la vida de lo público, donde uno sale en el sector privado? Una mezcla entre coyuntura e insatisfacción. En virtud de un litigio estratégico del nuevo liberalismo, eh, la Corte Constitucional, en una sentencia, la 257 de 2021, revivió el Partido de Salvación Nacional. eh, y yo pues tenía una práctica profesional muy exitosa, muy satisfactoria, pero también vivía muy insatisfecho por el clima político, la decadencia de los partidos, la forma en que se manejaba lo público. Y con mi hijo mayor, Nicolás Gómez, decidimos solicitar esta personería y tratar de cambiar algo que no nos gustaba en la política colombiana. Usted fue candidato por Salvación Nacional para la presidencia de 2022-2026. Yo recuerdo que usted eh, empezó una tendencia muy interesante porque a los debates que no le invitaban, usted igual se metía, digamos, en redes y seguía respondiendo a las preguntas y demás. ¿Cómo es eso de ser un partido pequeño en unas elecciones, de tener que viajar al país, obviamente con recursos mucho más limitados que estas grandes campañas con financiación de todo el mundo? ¿Cómo es eso? Hay todo tipo de dificultades. El primer tema es la falta de reconocimiento. Lo segundo es que los medios de prensa del país, en una medida casi que absoluta, reflejan la agenda de los grupos económicos que son dueños de ellos. Entonces, si usted no es un candidato afín a esos grupos económicos o no representa sus intereses, pues no le dan espacio. Lo otro es pues mis ideas, ¿no? Las ideas que yo represento están en línea con las de Álvaro Gómez Hurtado, son unas ideas de derecha, conservadoras, que durante décadas y décadas y décadas en este país han sido de alguna manera estigmatizadas. Todo lo de la derecha es malo. O sea, una persona que profesa ideas de derecha en Colombia es poco menos que un paramilitar, un asesino, un delincuente, un arbitrario que desconoce los derechos de los demás. Entonces también se suma un poquito de estigmatización política. Ahí le pego a mi siguiente pregunta, porque usted de los candidatos que estuvo, digamos que fue uno de los más firmes en decir que su posición era ser de derecha, digamos que no se metía ambigüedades, ni no, usted decía, firmemente soy de derecha, con todo el costo político que eso trae, digamos, en la sociedad en la que vivimos, pero ¿qué es ser de derecha, digamos, en el contexto colombiano de este siglo? ¿Qué es ser de derecha precisamente? ¿Defender qué? Pues hombre, lo primero voy a hacer una precisión sobre algo que dijo usted que me llama interesante. Sí tiene un costo político, pero cada vez menos. Cada vez más encuestas y los invito a mirar el domingo pasado en el tiempo una encuesta grande de FES. Los resultados es que más del 40% de la juventud en Colombia ya se declara de derecha. ¿Por qué? Porque la gente se desencanta de otras ideas. Nosotros consideramos que hay que garantizar un Estado pequeño, robusto, independiente, que no se meta en donde no debe estar. Y esa es una premisa fundamental de la visión del Estado. Preconizamos que la sociedad tiene que retornar a una estructura de valores. Una sociedad que castiga los valores, ignora los valores y los sacrifica, termina obteniendo los resultados que estamos viendo hoy. Una juventud perdida, exceso de violencia, baja productividad. Creemos en que la búsqueda de la felicidad es una búsqueda esencialmente individual, no depende necesariamente de la solidaridad. La gente necesita un espacio donde pueda crear las condiciones para su ingreso, las condiciones para su emprendimiento, con la mayor libertad posible. Y si un Estado crece y crece y crece, lo único que atiende en la visión conservadora de las cosas es la agenda de los políticos y no la agenda de la gente. Más impuestos no es la solución. Y ciertamente más Estado no es la solución. Nosotros preconizamos liberalización del contrato de trabajo. Preconizamos la libertad de culto, de expresión y de educación por encima de cualquier cosa. Y creemos firmemente en la necesidad de una reforma judicial en un país marcado por la impunidad
y que vive exaltando la conducta criminal, ya sea por procesos de negociación de algo que llaman, entre comillas, la paz, que es algo que nunca llega, pero que siempre implica la renuncia a la justicia y sobre todo aumenta la impunidad. A eso va mi siguiente pregunta, de pronto se repite un poco, pero su propuesta principal para la presidencia en el 2022 fue la reforma a la justicia, una de las más fuertes que tenía su programa. ¿Cree que sigue siendo necesario o más necesario en este contexto? Total, mire lo que ha pasado en días recientes, cuando vimos que por fin el Consejo de Estado le paró el carro a Gustavo Petro en sus pretensiones de violar la Constitución abierta y ostensiblemente, cómo agradeció el país una justicia que no se demoró meses en fallar y que fue clara y directa y suspendió provisionalmente el llamado decretazo, el mal llamado decretazo. Y esa es la dimensión pública de la justicia. El ciudadano quiere justicia pronta, quiere justicia clara, transparente y de calidad. En Colombia, las tasas de impunidad en todos los delitos, en todas las especialidades, es enorme y eso produce violencia, inseguridad jurídica, retraso económico y obviamente la falta de credibilidad de la sociedad en el Estado. Pero entonces, si las normas están para que la justicia se cumpla de manera eficiente, como ahorita sucedió con el Consejo de Estado, ¿por qué cambiar las normas? ¿No requiere algo más profundo? ¿Un tema de pronto de cultura, de presión de la ciudadanía que cambie? Si las reglas de juego ya están bien escritas, ¿o cree que, sin embargo, se necesitan cambiar ciertas cosas de la ley? Aquí hay muchos códigos, pero aquí no hay justicia. Entonces, lo primero es que la justicia es un rol, un servicio público que el Estado debe garantizar a cualquier lugar. Entonces no se trata simplemente de normas, en eso estamos de acuerdo. Pero aquí tampoco hay justicia por diseño. ¿Y en qué consiste ese diseño? Pues que a los grupos políticos, a los grupos económicos, a los grupos narcotraficantes, a los grupos guerrilleros, a los grupos de delincuencia común no les interesa que haya justicia. Entonces hay como un consenso que mi tío lo llamaba el consenso del régimen, que fue denunciar ese consenso del régimen, fue lo que lo mató. Y mire que el homicidio de Álvaro Gómez lleva 30 años en la comunidad, porque hay un grupo de intereses especiales que no quieren que la justicia avance. Y cosas que yo creo que son más útiles para el ciudadano hoy que más códigos es aumentar la capacidad de los jueces y comprometerlos, como se trató de hacer con el Código General del Proceso, a que cumplan con los plazos para administrar justicia. El Código General del Proceso tenía un año para la práctica de pruebas y dictar el fallo. Lo primero que hizo la Corte Constitucional sobre el Código General fue quitar ese plazo cuando la gente realmente lo que quiere es justicia pronta, efectiva, con y transparente. Entonces, es cuestión de medios. Yo creo que hay que empezar a crear una jurisdicción constitucional. El volumen de tutelas, ahora que se está otra vez disparando por la crisis de la salud, pues termina sacrificando el tiempo y las capacidades de los jueces ordinarios en todas las especialidades. Entonces, ahorita que tenemos justicia para la tutela, pero no tenemos justicia para todo lo demás. Entonces, hay un tema de medios y yo creo que hay un tema de competencias que eso es. Y usted, digamos, detrás de esta propuesta, detrás de la campaña conservador, ¿de dónde viene? Porque es lógico pensar que, pues, de familia, pero además de eso, ¿qué incentivos ha tenido para pensar así? Mire, yo me declaro escéptico sobre la naturaleza humana, me declaro escéptico sobre las capacidades de formular políticas públicas de ingeniería social. Yo veo toda esta intelectualidad progresista y de izquierda que pontifica sobre todo, desconociendo otras cosas muy trascendentales como la tradición, las cosas que sí funcionan. Aquí nos vinieron a decir toda clase de experimentos sociológicos, jueces que sueltan a los bandidos, que reducen las penas. El presidente dice que los asesinos de las oficinas de cobro que tiene a su lado en la Alpujarra están en proceso de internacionalización y nos vienen metiendo muchas políticas de diseño desde la cúpula hacia toda la base de la sociedad de cosas que nadie se ha probado. Le voy a poner un ejemplo dramático, los subsidios, ingresos solidarios, familias en acción, son programas enormes, permanentes, que no han resultado en nada en el combate de la pobreza. Al contrario, han contribuido al aumento de la pobreza. ¿Usted siempre ha sido escéptico frente a esta ingeniería social o algún punto en su juventud tuvo acercamientos a lo liberal, a lo de la izquierda? ¿O siempre ha tenido, digamos, una constante en su ideología? Yo creo que, pues obviamente yo me eduqué en un entorno
de una cultura conservadora, bien transmitida, y tuve la fortuna de tener muchos profesores marxistas en el colegio. Yo en un colegio de clase alta, que es el Colegio San Carlos, cuando yo era joven, todos mis profesores eran marxistas. Entonces vi el contraste y aprendí temprano en mi vida lo equivocadas que son las tesis marxistas clásicas y neomarxistas. Empecé a ver el contraste entre lo que vendían en el colegio los profesores y la realidad, gracias a la política. Y por eso soy un comprensivo de necesidades desde muy joven. Su comentario sobre la educación me lleva a un puente para la siguiente pregunta y es, usted en alguna entrevista habló sobre lo importante que ha sido la literatura para usted, que tanto su padre como su tío, digamos, que la inculcaban y, digamos, que querían crear esta disciplina. ¿Qué libro para algún líder que quiera meterse a la política desde la juventud, usted le dice, tiene que leer únicamente uno? Uno, El Príncipe de Maquiavelo. Okay. Entonces, ahorita hablemos de un poco actualidad. En este momento, la derecha está viviendo una crisis de coalición, digámoslo así. Hay muchas voces y no están hablando en unísono. Tenemos varios candidatos outsiders, tenemos varios candidatos que se están lanzando por firmas, varios candidatos de partidos. No se saben los partidos que se van a lanzar quién realmente va a ser el candidato. Digamos que el atentado de Miguel Uribe como que expone también todo esto que está sucediendo. ¿Cree que una gran coalición puede ser posible y necesaria? Cristóbal, yo he sido el único, una voz solitaria reclamando esa unión y esa coalición. He abierto los espacios de mi partido a cerca de 16 precandidatos presidenciales, de los que yo haya hablado, creo que 10 ya están recogiendo firmas. Creo que la crisis trasciende la coyuntura, es la crisis del sistema político donde los partidos se han degenerado en cooperativas electorales. Es una crisis de liderazgo donde lo importante es la aspiración, lo que puedo sacar de ella y no contribuir. Sí, el que no aspira a inspirar, dicen. Pues, o lo contrario, aspira que de aspirar algo queda. ¿Sí me entienden? No es solo por agotamiento, sino porque hay gente que coge ese etiquete del bingo y allá algo le sale en la rifa. Claro. Entonces, hay todo tipo de motivaciones. Creo que el síndrome de Rodolfo Hernández nos tiene muy mal. La teoría de que yo con 4.000 millones de pesos y unos videos buenos llego a segunda vuelta, pues se impulsa una cantidad de aspirantes. Al no haber estructuras políticas fuertes, partidos fuertes y representativos, pues no hay disciplina. ¿Para qué existen los partidos? Entre otras, para regular las aspiraciones. ¿Qué pasó aquí? Pues una inflación loca de partidos. Alguien dirá, uy, ¿usted cómo se atreve a hablar si usted también hace parte de esa inflación con Salvación Nacional? Y no tengo argumento para decirle que no. Y, digamos, todas las coaliciones son válidas porque ahorita, de hecho, ayer lanzaron una coalición para sacar una lista al Senado entre el partido Mira, el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, que es el de Robledo. ¿Cree que esto es un símbolo de diversidad, de unión o una incoherencia en valores? Porque es cierto que son partidos muy distintos. Yo creo que ellos tienen, y lo presentaron ayer, si usted lo escuchó, sí, un propósito que yo comparto, que es darle transparencia al Congreso, mejorar la calidad de los congresistas. Y yo creo que esos tres partidos, en ese sentido, sí tienen una oferta mejor, menos clientelista que ofrecerle al país, y eso me parece un esfuerzo válido. Y yo sí creo en la promesa de esos tres partidos de que van a seleccionar con cuidado sus candidatos. Estoy muy seguro de los tres. Y no coincido. Ni soy cristiano, ni soy de centro izquierda, ni soy maoísta, pues como el doctor Robledo, pero creo que si ellos dicen que van a tratar de poner buenos candidatos, les creo. Y me parece bien. Es mucho mejor que lo que haya hoy día en el Congreso. En esta crisis de valores que usted mencionaba ahorita, la ha mencionado ya varias veces, ¿qué función debe tener la Iglesia en todo este proceso público? Pues la iglesia en Colombia se ha perdido mucho. La iglesia católica es que es a la que yo pertenezco y que es la que yo conozco, porque se ha entregado a esta nueva contracultura de la agenda de minorías y se ha entregado a un rol muy propio de la teología de la liberación y tomó esa opción de la pastoral social malentendida. Por eso yo creo que hoy la iglesia, que es tal vez más relevante que el mismo Estado en gran parte del territorio, ya no lidera éticamente a la sociedad. Y creo que la agenda progresista
está empeñada en destruir la familia porque sabe que ahí, en esos resquicios, esos rescoldos que queda de familia en Colombia, pues se cultivan y se guardan los valores de la sociedad. Pero hay un ataque sistemático contra el concepto de familia, incluso con el estigma de la familia tradicional. Y eso se descarta y yo lo que veo es, como resultado de 30 años de eso, una juventud con altísimos índices de problemáticas en salud mental, una juventud que ni estudia ni produce, una juventud adicta a las redes, adicta al consumo y sin una proyección de país. Y los jóvenes que quieren avanzar y progresar en la vida, ¿saben qué hacen, hermano? Votan con los pies, se largan. En todos los estratos sociales, en todos, con y sin educación superior. La gente de talento está yendo del país. El milagro es que usted no se haya ido. ¿Cuándo se ve? Nunca. Bueno, hablemos de 3 años. Porque lo primero que hace la gente con talentos y con oportunidades es irse. No lo digo yo, lo dice migración. Y esto que usted estaba mencionando, que la iglesia de pronto era más relevante en este momento que el Estado, debería tener Como más poder. presencia en la educación, como presencia, o sea, hay más parroquias que alcaldes. Pero entonces Hay debería más. tener más poder en esos temas. Ha renunciado, yo creo, al ejercicio de ese liderazgo ético y de valores. Ya Sí. hoy día, en una parroquia usted encontrar que los muchachos van a la catequesis es una rareza. Y la crisis de vocaciones es una cosa que está afectando a la Iglesia Católica del síndrome de la casa vacía. Muchas parroquias, muchos edificios, muchos bienes, muchos ingresos, pero poco indio ahí dándole a la cosa, además los curas escasos en vocación, escasos en pastoral. Entonces yo sí creo que la iglesia en este momento ha tomado la opción equivocada. O sea, se debería entonces replantear el quiebre entre iglesia y Estado. No, ese debate es un debate muy antiguo, que tiene muchas facetas. Lo tuvo en el medioevo, lo tuvo en el Renacimiento, pues tal vez más crítico. Y la expresión de la reforma en alguna medida también es esa señal de fracturas entre el Vaticano y los estados. Creo que en varias partes de la entrevista nos ha dado claves sobre que usted piensa en que lo ideal sería un Estado pequeño, un Estado reducido y más pequeño. ¿Qué cosas de este Estado usted quitaría? ¿Qué ministerios, por ejemplo? Muchísimas cosas en las cuales el Estado claramente ha demostrado ser ineficaz de entrada. Y hubiera una propuesta mía en mi plan de gobierno, trasladar. Hoy día la República tiene el 80% de los educandos en niveles básicos e intermedios. Uno debería pensar que el 50% de los educandos en Colombia estuvieran en la red privada. ¿Cómo? Con colegios en concesión, en administración, bonos escolares. De entrada, el concepto de la educación, el monopolio estatal a través de FECODE de la educación es perverso y es inadecuado. Yo veo una inflación extraordinaria en la presencia regulatoria del Estado que no le trae nada a cambio a la sociedad. Entonces usted ve, hay 10, 12 superintendencias. ¿Qué le aportan a la sociedad? Muy poquito, muy poquito. Yo creo que hay una cantidad de institutos públicos del orden nacional descentralizados, centralizados, que usted se sale a ver qué es lo que hacen y la gente ni siquiera sabe. Y Enrique, para cerrar, yo en alguna entrevista vi que no le gustaban las preguntas cerradas, las rápidas de sí o no, porque requieren más profundidad y demás, pero lo invito igual a No, hacer eso no pasa nada. y lo invito a responderlas con un sí o con un no. Bien. ¿Se va a lanzar a las elecciones del 2026? Sí, no sé a qué. No sé si ¿Uribe, a Senado o a presidencia. Ya veremos. Uribe o Petro? Uribe. ¿Laureano Gómez o Uribe? No, ya no, cabrón. ¿Álvaro Gómez o Laureano Gómez? Oiga, Laureano, ¿Matrimonio para parejas del mismo sexo? ya existe. No, mi opinión es individual. ¿Aborto sin salsa o vallenato? Salsa. ¿Whisky o aguardiente? Whisky.
Y esta sí, una pregunta un poco más extensa, donde sí se puede abrir. ¿Cuál ha sido el mejor aprendizaje de Enrique Gómez durante su paso por la vida de lo público, de las campañas, de la política electoral? Que transformar la política es un proceso colectivo muy difícil y va ligado a la cultura, a la contracultura, una cultura de antivalores muy poderosa en el país que es, uno se puede enriquecer fácilmente, usted puede manusar lo público, usted puede delinquir con impunidad, entonces mientras haya ese nivel de impunidad, sobre todo en los temas de corrupción, eh, pues va a ser muy lento y muy difícil la transformación de la economía. Pero hay que seguir creyendo. La dificultad no lo debe ni piso, no. Enrique, muchas No, gracias. ustedes.